Adelante, hermana. Ya. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, gracias por este tiempo tan maravilloso y que lo esperamos, Señor. Gracias por los que estamos aquí, gracias por los que van a llegar y gracias, Señor, por los que no pueden asistir, porque todos deseamos, Señor, pasar este tiempo tan maravilloso, Señor, para aprender de tu palabra, Señor, para seguir tus pasos, Padre Santo, para ser mejores hijos tuyos, Señor. Todos deseamos, Señor, seguirte solo a ti, Señor, y hacer tu voluntad. Tú eres nuestro Dios y somos tus hijos amados, Señor. Ayúdanos a obedecer tu palabra, Señor, a llenarnos de tu amor, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú nos bendigas, a todos bendigas este momento tan especial en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Hoy solamente un texto que ha sido muy escarbado, muy mencionado, es Proverbios capítulo 1, el libro de los Proverbios, el capítulo 1, el versículo 7. Le voy a más adelante, voy a pedir para leerlo, pero quiero decirle algo y doy gracias, Señor, por la asistencia. Yo sé y estoy convencido que el Señor lo ha llamado con nosotros. Y como le decía al hermano ahorita que ella decía por la asistencia, si no nosotros no tomamos una decisión sabia, personal, intencional es la palabra adecuada. Hay muchas opciones. La hermana llegó de su trabajo y qué feliz se hubiese sentido de quedarse acostada y descansando. El hermano me estuvo contando, cada uno de nosotros, a mí me ha tocado ahora una responsabilidad grande. Yo me levanto a las 6 de la mañana y he rebajado 14 libras, pero me siento saludable. Pero es una decisión. La pregunta que yo hago, ¿a quién se le puso un revólver en el pecho para estar aquí? Nadie. Esta es la mejor decisión, una decisión sabia de estar frente a su palabra. Frente a su palabra. Esta es una decisión sabia. Y conocer este principio de sabiduría. Y agradecido del Señor, porque voluntariamente estamos aquí. Gracias, hermano, por asistir. Yo sé que el Señor le ha despertado el hambre para conocerle más y más a él. Esto produce un gozo grande. Todos aquí estamos aquí porque tomamos una decisión. ¿Quiere recibir alguna llamada? La pregunta, ¿quiénes de ustedes recibieron alguna llamada? Y es bueno, cuando uno ve que un hermano no viene el domingo a la iglesia, llamarle, hermano, dime en qué te puedo servir. Hermano, ¿qué te pasó? Que no, una forma amable de amor, preocuparnos los unos por los otros. Cuando vemos, para ayudarnos a estimularnos a la fe. Pero debemos, hermanos, saber, y ese texto quisiera que alguien aquí presente lea o en las redes, la hermana Beatriz, la hermana Jennifer o Jenny, Proverbios capítulo 1:7. No, El 1 al 7. O el 7. El versículo 7. Nada más vamos a tocar la primera parte de ese versículo. Dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ok. Tenemos que saber
Por ejemplo, al comenzar el día, ¿cuánto se planifica? Ya uno sabe lo primero que es lo que uno va a hacer por la mañana. Lo primero que uno hace para cuando uno se levanta. Ir al baño, tomarse un cafecito, cepillarse, prepararse y después planificar. Es lo mejor de hacer una planificación en un negocio. Le puede ir bien a una persona que improvise en un negocio. ¿Qué es lo primero que se hace? Y la pregunta se lo hago de este lado y aquí. ¿Qué procedimiento, qué pasos se dan para uno realizar un negocio, una inversión? ¿Lo hacemos al azar? Planificar. Planificar. ¿Cómo podemos planificar? Porque esta noche vamos a ver, dale para ti, ¿cómo podemos? La hermana Anabel, Beatriz, es una hermana de negocio. Ella tiene unos negocios que hace, yo la admiro porque una persona planificada, ella planifica, hace su lista de los clientes que va a visitar, de los productos que les va a presentar. Tienen que previamente prepararse. Es importante uno saber esto en el comienzo de una relación con una persona, el comienzo de una relación con un enamorado, una enamorada. Hay que planificarse. No podemos tomar esto a la ligera. Es sumamente importante el comienzo de toda esta cosa. Un comienzo de una relación es sumamente importante. El comienzo de una carrera universitaria. Aquellos que han tenido la oportunidad de hacer una carrera universitaria. Una pregunta, y se la voy a hacer directamente al hermano Antonio. De una carrera universitaria, ¿se escoge por la universidad o por su facultad? ¿Qué es lo más importante? ¿Por los profesores o por el nombre? Es por el nombre. Por el nombre. A menos que uno conozca. Pero, ¿qué es para un buen comienzo, para no tener una buena preparación? El hermano dice el nombre, porque le hablan de Harvard, la Universidad de Princeton. Me imagino cuando se tiene un título, uno viene inmediatamente impresiona, aunque los profesores sean malos. Porque eso no garantiza que los profesores, pero si ya uno previamente conoce que la facultad, los profesores son buenos, ya no por referencia, ¿qué uno va a escoger? Es una decisión sabia, porque eso depende del futuro de uno. Es sumamente importante eso, un buen comienzo. Muchos de nosotros miramos atrás y no analizamos y decimos, yo he sido sabio en decisiones que he tomado. Es lo que llaman en inglés un feedback, uno mirar hacia el pasado. ¿Hemos fracasado nosotros en decisiones que hemos tomado en el pasado? ¿En nuestros matrimonios? ¿En los negocios? ¿En nuestras relaciones familiares? Uno mira hacia el pasado y no tiene que admitir que realmente hemos cometido errores. Pero qué buena noticia. El Señor, sabiendo lo que nosotros somos y los errores que hemos cometido en el pasado, Él quiere que tengamos un nuevo comienzo. Y me recuerdo que cuando yo venía hace 30 años de República Dominicana, yo venía en el avión. El Señor en la Biblia me recordó una palabra. Dejando atrás, era un nuevo comienzo. Hace 30 años que estoy aquí y ha sido fácil. No. Ese nuevo comienzo, Señor, dando oportunidad, porque sabemos que en lo espiritual le hemos ofendido muchas veces al Señor. Hemos ofendido
a nuestra familia. Hemos cometido muchos errores, pero es de sabio rectificar. Es de sabio analizar. Porque todos hemos cometido errores. Pero qué lindo que el Señor nos dice, no tire la toalla. ¿Cuántas veces no hemos visto nosotros a dejar todo? Ahora mismo estuve hablando con un sobrino que me llamó de República Dominicana. Un muchacho elegante, aparente, está tomando un tren y para un trabajo. Y él se pone a pensar los meses que vienen y no ha comenzado. A veces el miedo paraliza. Debemos analizar de que no debemos en este asunto de tirar la toalla. No es un consejo, hermano, no es un consejo terapéutico. Es que dice, tú puedes, tú eres un caballo, que decimos nosotros, tú eres... No. Todos cometemos errores, pero no debemos nosotros tirar la toalla. Para la sabiduría correcta, solo hay una sola vía. ¿Qué dice la palabra ahí? Repito. Temor. El principio. ¿Qué significa principio? Comienzo. ¿Qué más? Oye, que yo pongo la cara, perdone, que todavía que no soy muy familiarizado con manejar aquí. ¿Qué significa, hermana Anabel, principio? Dice el principio de la sabiduría. La palabra principio, ¿qué significa? Ya, lo primero que tenemos que hacer, pienso. Lo más importante. Lo más importante, lo primero que tenemos que hacer. No podemos, no hay atajos. Por ejemplo, no hay atajos. A veces no, por aquí me sale más cerca. Tengo una persona, mi esposita linda, mi amada. Ella va por la ruta correcta, se va a 45 millas por hora y ella hace así por esos callejones que tiene que usar los atajos. A veces pensamos, por ejemplo, la forma correcta para llegar al final no es rompiendo esta pared. Es un principio. No vamos a romper una pared para llegar allá. Hay que usar la vía correcta. ¿Qué es lo que dice? El principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría. O sea, no hay otra vía sino seguir para poder nosotros prosperar, para nosotros poder crecer en nuestra relación con el Señor, para nosotros poder prosperar y crecer. Debemos siempre seguir el consejo de Dios. Vamos a ver dos cosas en este versículo. Al final de este estudio bíblico, el desafío es que cuando tú leas la Biblia, veas el temor de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y usted sabe que la palabra temor, cuando llega la palabra temor, ¿qué es lo primero que le llega a ustedes a la mente? Miedo. Miedo. Y el miedo paraliza. Cuando uno comienza a mirar hacia el futuro y mirar nuestras incapacidades, nuestras limitaciones, no nos dejan seguir. Pero hay una promesa, o sea, un consejo y es glorioso de ver que el principio de una persona ser sabio es el temor a Dios. Hay un principio aquí. Estamos rodeados. Yo quiero más. Yo quisiera particularmente que el Señor nos concediera, porque se puede compartir la palabra. Se puede compartir la palabra. Pero si Jehová no edifica la casa, poco importa lo que compartamos aquí.
Que el Señor nos concediera en esta noche, hermano, que esta palabra podamos rumiarla, nos vayamos a la casa a meditar. Mire que solamente voy a tocar mayormente, sin entrar en muchos detalles, del temor de la otra parte de ese versículo bíblico. Solamente el principio de la sabiduría. Que el Señor nos conceda, hermano, el Señor nos conceda, hermano, la oportunidad de poder hacerlo. Vamos a ver en el Nuevo y el Antiguo Testamento lo que significa el principio de la sabiduría. Es el temor al Señor. Vamos a ver el principio de la sabiduría. Y dos, el aprecio por esa sabiduría. Principio y el aprecio. Queremos ser prósperos. ¿Qué fue lo que el Señor le dijo a Josué cuando iba a conquistar, iba a pasar, a cruzar para conquistar la tierra que Dios le había prometido? No te apartes. Medita en ese consejo de día y de noche. No te apartes. El Señor le dio dirección, pero para él poder lograr el objetivo, conquistar esa tierra que Dios le había dado, pero estaba poseída, estaba habitada, era seguir el consejo de Dios. Y para eso yo quisiera que me acompañaran en Josué, en capítulo 1, para que veamos solamente como introducción a esa parte. Josué está después de Éxodo. Está después de Éxodo, ahí después de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 33, ahí mismo, a su derecha, usted va a encontrar el capítulo 1. ¿Qué nos dice el Señor? Y para eso, intencionalmente, ¿qué es lo que Dios le manda? En el versículo específicamente, versículo 6. Hay una palabra ahí clave. Sí, mi hermana Anabel. A ver a la cámara, porque así lo ven mejor. Ya, Josué 1:6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. ¿Cuál es la palabra clave ahí? Primero, había una parte que correspondía a Josué, Josué. ¿Cuál es la palabra clave ahí en ese versículo? Vamos a ver, primero, esfuérzate. ¿Podía Dios hacerlo por él? ¿Podía Dios hacer, hermano, de que usted estuviera aquí en la iglesia, en la congregación o el estudio bíblico, lo que está en Zoom? ¿Podía Dios hacerlo por usted? ¿Cuál es la palabra clave ahí? Esforzarnos. Nuestra naturaleza, ¿qué es lo que anda buscando siempre? Descanso, comodidad. Qué bueno estar tirado en la cama ahora, viendo una telenovela. Hablando de eso, yo estaba tirada en mi cama, Mire, viendo una película, pero buenísima. mire. Ay, no, tengo que ir. Yo tengo que ir. Pero pastor, Dios sí podría hacerlo, pero no es su propósito. No quiere que uno lo haga. Exactamente. Lo puede hacer solo, pero Dios puede hacerlo. Pero hermano Antonio dice, Dios nos ha dado la oportunidad. Él manda que nosotros participemos en su gran obra, en nosotros. Ese aprecio, mi hermano, ese tiempo, el principio de la sabiduría, dice, es el temor al Señor. Vamos a ver el principio de la sabiduría. ¿Cuál es el principio? Una vez que entendamos el principio de la sabiduría, y el segundo paso es ver, hermano, esa sabiduría, y es como una joya. Yo puse por ahí en Mateo, que se lo di al hermano, el versículo bíblico, Mateo capítulo 13, que hace como una joya. Si a usted le presentan, por ejemplo, esto no es un anillo que no tiene mucho valor monetario, pero un anillo de diamante que a usted se lo estén regalando, ¿qué usted va a hacer? Feliz.
Le echa manto. Claro. ¿Y qué va a hacer? Lo va solamente y lo va a observar y lo va a tirar por ahí. Vamos a ver lo que nos dice Mateo en el capítulo 13. Mateo capítulo 13, versículo 45 al 47. Alguien que por favor pueda leerlo aquí presente o en las redes. Del otro lado. 45 al 47. Mateo 13. ¿45 dijo? Sí, 47. Al 47. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red, que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Ok. Vamos a observar solamente en los versículos 45 y 46. Que el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Aquí hay una palabra clave. Anda buscando buenas perlas. Aquí damos un principio, sabiduría. Pero vamos a ver qué fue lo que ese mercader, cuando halló una perla preciosa, ¿qué fue lo que hizo? El versículo 46. Una palabra clave ahí, observándola. Vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Vendió qué? Todo lo que tenía. Todo. Hay un principio sabio ahí. ¿Por qué razón él vendió todo? ¿Por qué razón? Versículo 45. Observen ahí, vamos a ver. Si pueden darme su observación aquí. Sí, mi hermano. Él vendió todo lo que tenía para conseguir esa perla, o sea, dice que que el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Buenas perlas. Porque Y aquí dice, bueno, que vendió todo. Y habiendo hallado una perla que preciosa. Consideró, analizó y dijo, yo voy a vender todo. ¿Para qué? Para adquirir. No solamente, hermano, él compró la mina para adquirir esa perla preciosa. Hermano, eso mismo la palabra dice, el principio de la sabiduría. Si queremos prosperar, si queremos, hermano, tenemos que ser sabios. A veces pensamos que somos sabios y lo que estamos neciamente. Neciamente. Y el Señor nos da su consejo para el Señor, por eso no ha dejado su palabra. Su palabra. Él lo dice en su palabra, escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y son el gran testimonio de mí. Y el Salmo 105, versículo 5 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Es de sabio seguir el consejo de Dios? ¿Qué Dios ha prometido que le dijo a Josué en el capítulo 1 de Josué? Esfuérzate y sé valiente. ¿Para qué? Para guardar y poner por obra todo el consejo que yo te doy. Entonces será prosperado en todas las cosas que emprenda. Nos equivocamos nosotros. Muchas veces, mi hermano, en nuestra vida hemos actuado neciamente. Y la pregunta que yo hago ahora, la pregunta, ¿cuántos fracasos hemos tenido en la vida por malas decisiones? Analicémonos. No tiene que enumerarlo personalmente. Yo me pongo a ver, hacer un feedback, a mirar mi pasado en todo mi caminar, 50 años de caminar con el Señor.
cuántos errores. Porque que se cree que no, que es superhombre que ha llegado. Todos. Pero es de sabio seguir el consejo de Dios. Quedé pensando en algo porque sí parecería como que no es una buena decisión vender todo por una perla, ¿no? Todo. Entonces, no sé, yo creo que esa perla tiene que ser más valiosa que todo lo que tiene, porque si no, sí, no haría sentido. Buena observación. Buena Porque era observación. algo bueno y valioso. Mira lo que dice aquí. Y habiendo hallado una perla preciosa, en otras palabras, una perla de gran valor, tenía más valor que todas sus posesiones. Y él consideró, porque no fue una decisión hacia la ligera. Como le dije, una relación de noviazgo, una decisión, por ejemplo, en nuestro mismo matrimonio, que a veces somos tan ligeros y a veces queremos nosotros, y a veces hay divisiones y hay como si fuéramos dos contrincantes con los guantes puestos. Porque yo tengo la razón. ¿Por qué no seguimos el consejo de Dios en esto? Y vamos a ver mejores resultados. ¿Por qué no miramos hacia adelante? El Señor lo dice a Josué: medita de día y de noche en esta palabra, en este consejo que yo te doy. Entonces va a ser prosperado en todas las cosas que emprenda. Hay un himno que yo y mi esposa lo cantamos cuando el Señor me llame a su presencia. Cuán grande sea. ¿Sabe usted que vamos a tener que darle vuelta? Le adoraré cantando su grandeza. Cuando el Señor nos llame a su presencia. Un escritor cristiano escribió, llamado de apellido Wake, escribió lo que significa el principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría es como el alfabeto. Es como el alfabeto para la lectura. ¿Qué es lo primero que se nos enseña en la escuela? Si usted no sabe el alfabeto, usted nunca va a aprender a leer. Es fundamental. La música. ¿Qué es lo que se usa para poder cantar bien y leer música? Las notas musicales. Usted ve que se siguen los pasos. Usted ve lo que saben socorro, usted lo ve que dan, y los que están detrás siguen las reglas, siguen al maestro. Él es así, 1, 2, 3 pasos, el tiempo, pero sigue el pentagrama de las notas musicales para poder entonar bien. Eso es una. Dos, son como los números de la matemática. Si no sabemos los números, ¿quién puede aprender matemática? Nadie. Y lo otro en esto es en lo espiritual, que dice que el principio de la sabiduría, el principio de la sabiduría es como el alfabeto para poder leer. Es como las notas musicales para poder cantar. Es como los números de la matemática. Asimismo, mi hermano, para todo aquel que ha sido amado por el Señor, que el Señor ha despertado, hay un principio. Para poder crecer. Y la voluntad del Señor dice que la voluntad de Dios es que crezcamos a la estatura del varón perfecto, Jesús. Es que no es que nos estanquemos, es que crezcamos. ¿Qué pasa cuando uno ve un niño que tiene 8 meses y el médico está, que los médicos usan una tabla de medida? Venga, si no está creciendo, si no se está desarrollando, ¿siente preocupación el médico?
siente preocupación. ¿Qué pasa cuando? Y eso podemos nosotros autoanalizarnos, porque la palabra nos enseña en Timoteo, que dice, examinaos vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Debemos examinarnos. Esto no hay que llamar o decirle a alguien, mira, yo estoy haciéndolo bien. No. Por lo tanto, para poder crecer espiritualmente en sabiduría, debe haber un principio. Lo voy y lo pregunto. ¿Cuál es el principio? El temor al Señor. Ahora, no hablan de temor. Cuando viene la palabra temor, ¿qué es lo que piensan? De miedo. Hay un temor que no edifica, hay un temor que no es bíblico, hay un temor que paraliza. Oh, porque el Señor me va a castigar, porque a lo contrario, mi hermano, el Señor debemos verlo como glorioso, hermoso, misericordioso, que nos da la oportunidad, hermano. Si Él dio lo mejor que tiene en el cielo el Padre, ¿qué dice la palabra? ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Dios quiere que crezcamos. Dios quiere que no nos quedemos, hermano, cometiendo los mismos errores, enfrentándonos a tentaciones y la tentación avasallando a nosotros. Él quiere que crezcamos en oportunidad. Habrá que conocer el temor del Señor. Hay que limpiar con el terreno. Los que tienen jardines en su casa, que van a sembrar una planta o van a... ¿Qué es lo primero que se hace? Por ejemplo, en un jardín. Sacar la hierba, limpiando, preparar el terreno. Usted sabe más que yo de eso. Porque yo lo que veo en un apartamento. El hermano tiene una casita. El hermano tiene un patio. ¿Qué es lo que se hace? Preparar el terreno. En esto hay que diferenciar lo que es el temor de miedo y el temor reverente, misericordioso del Señor. Para nosotros poder crecer en sabiduría, para poder nosotros lograr una vida victoriosa, debemos diferenciar lo que se llama el temor reverente y el temor de miedo. Porque a veces decimos, ay no, porque el Señor me va a castigar, que esto, y andamos con miedo. A mí se me enseñó por muchos años que hasta para hablar, hasta para vestir. Una vez, me recuerdo esto de algo chistoso, mi pastor, yo lo llamo ya a su presencia, yo estoy jugando en los puertorriqueños en canica. Yo estoy jugando así, muchacho, 19 años, 20 años, pero yo era flaco y yo estoy jugando. Usted sabe que hasta en eso le decían un temor, que el pastor que me está viendo, que demás. Mi pastor me encuentra jugando canica. Y cuando yo lo veo así, pastor, mire, no es... Y yo justificando, asustado. Siendo pastor en un barrio más en fuego en Santiago, estoy visitando barrios bastante pobres y me encuentro con un hermanito. Él fumaba y estaba fumando así. Yo no hice de, yo estoy visitando y le paso por el lado. Hermano, ¿cómo está? Él tiene un cigarrito en la mano. Hermano, él agarró su cigarrito, se lo echó así, quemando, se lo echó a bolsillo. A mí. Pero lo que llama un temor a los hombres. Vivir una vida de apariencia. A mí me dio más. Yo me sentí apurado y temía de que este hermanito se quemara los bolsillos o se quemara la mano. Hermano, yo salí corriendo. Se fue rapidito para que no se quemara. Para que no se quemara. Usted ve lo que es y yo sé que a nosotros nos enseñaron la tradición. Que Dios me está viendo y que Dios está y nos escondíamos. Porque Dios tenía los ojos, que tiene un ojo. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Que Dios tenía un ojo grande, un solo ojo aquí. Y habían imágenes que tenía a Dios con el ojo grande aquí en el medio. ¿Usted no se acuerda, no? Hermano Antonio, allá en Puerto Rico. No,
día vi muchas imágenes de Yo llegué a verlo, una imagen, y yo me escondía cuando me comía el azúcar en la casa, y yo me metía debajo de la cama a comerme la escondida de mami. Pero me acordaba que en el catecismo a mí me enseñó que Dios lo ve todo. Y era un temor. Era un miedo que sentía porque Dios me estaba viendo. Y igual, por ejemplo, ¿cuánto le tienen temor a los perros vivos? Mire. Yo amo los perros, pero eso no me gusta. No le gustan. Y usted sabía que... Yo los amaba hasta que un pitbull me mordió. Pero usted sabía que no todos los perros vivos son agresivos. No. A veces yo tenía uno, digo, no yo, mi sobrino, y él se acostaba conmigo y comenzaba a roncar encima de mí. Son amorosos. Pero ¿cuál es la percepción de uno ver un perro vivo? Inmediatamente andamos de lejito. La hermana ya tiene temor porque un perro vivo la mordió. Pero no todos los perros vivos son agresivos. Es lo mismo, mi hermano. Al escuchar el temor del Señor, no decimos huye, huye. Cuando uno ve, esa es la percepción de cuando uno ve un perro vivo. O se mete en un callejón o se trata de esconder. Asimismo, es la misma percepción que tenemos muchas veces errónea, no bíblica de Dios, de escondernos. Pero hay advertencia. En New Jersey, yo sin darme cuenta lloviendo, yo iba manejando y me metí en una vía contraria. Y comenzamos a prenderme las luces. Dios, algo está pasando mal. Algo anda raro. Y cuando le dije a un cuñado mío, oh, no se lo diga a nadie, que yo volví a encontrar en una autopista. En una autopista. Muchas veces no ha pasado que uno va en vía contraria en ciudades que dice one way. Y nosotros sin darnos cuenta, sin percibir, sin observar, nos metemos en la vía contraria. ¿Qué hay que hacer? Cuando uno, o qué ha hecho usted cuando usted ha visto o ha pasado por situaciones como esa? Primero, ponerse a un lado, tratar de dar una vuelta en U y devolverse. Eso mismo, mi hermano, en nuestra vida espiritual, que dice el principio, cuando neciamente actuamos. Hermano, debemos seguir el consejo de Dios. ¿Y qué es lo que el consejo de Dios dice? Que el principio de qué? De ser una persona sabia. El principio de la sabiduría es ¿qué? El temor. Y eso no significa, mi hermano, miedo. Miedo. Porque de tal manera Dios dio lo mejor que tiene en el cielo para salvarme a mí, salvarle a usted. ¿Qué es lo que debe inspirar nosotros cuando esta palabra dice de ese temor? Miedo o un amor reverente, un amor apasionado por no ofender a aquel que me ha amado tanto. Respeto, admiración. Pero pues, yo estoy casado, tengo 30 años de casado. No miedo, no respeto, admiración. Yo le tengo por principio, yo le tengo, amo a mi esposa y trato de agradarle en todo. Yo no tengo miedo a mi esposa y es pequeña, pero la última palabra la tengo yo en mi casa. El hermano ya le pasa lo mismo. Que le sí, mi amor. Ella va a ver esto, pastor. Ella va a ver este YouTube. Es así. No, ella lo sabe. Yo soy como el pastor. Porque uno trata, mi hermano, que lo que uno predica, uno claro, y no que no se han cometido errores. Como dice el pastor, a la hermana Carmen le pueden preguntar. Sí. Hermano, ese temor a Dios nos debe, hermano, acercar más a Él. Nosotros hemos entendido que el Señor, hermano, nos dio lo mejor que tiene en el cielo. No amado, hermano, y la voluntad de Él dice que es buena, agradable y perfecta. Que si Él nos da el consejo, nos da su santo consejo, hermano, es para que nosotros podamos crecer. Que cuando veamos la tentación,
cuando veamos lo que le ofende a Dios, salgamos cogiendo. Por amor a Él. Debemos, hermano, servirle con una pasión santa. Estamos aquí porque y los hermanos están del otro lado porque tienen deseo de conocer más a Dios. Conocer su principio. Y esto solamente, hermanos, son principios. Es como un hijo. ¿Qué hace el Señor con los hijos? Los padres con los hijos. Los educan, Sí. ¿Quién desea mal para un hijo? Yo le pregunto a la le dan madre. amor. Yo tengo 3. Y ayer la hermana vio en Facebook mi nieto y mi hijo, cada uno pegado de un cachete mío, dándome un beso así con pasión, porque aman a su padre. Eso mismo hace el Señor con nosotros, padres. Pero cuando uno ve que un hijo comete un error, ¿qué? ¿Le vamos a pasar por alto? ¿Le vamos a celebrar? ¿Qué hace usted, mi hermana? Cuando un hijo de usted tiene hijos, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho usted? 4. Yo tengo 3. Los gané. ¿Qué hace usted, mi hermana? Oye, yo me estoy viendo a la hermana Anabel, a Beatriz, que está de aquel lado. Pero ¿qué hacemos cuando lo amamos? Le damos lo mejor que tenemos. Pero cuando un hijo comete un error, cuando un hijo se porta mal, le celebramos gracias a lo que ellos hacen. ¿Cómo así, mi hermana? ¿Cómo que no? No le celebramos, sino, bueno, pensando como Se madre. oye. No se oye, mi hermana. ¿No? Sí, volumen de aquí. ¿Ahorita sí me oyen? Tiene que No abrir entiendo. el micrófono. No, Aquí, micrófono. déjeme chequear que no sea. Sí lo tengo abierto. Con mi hermano. Hay problema, mi hermana, con el micrófono. Hermana Jenny, diga algo, a ver si es hermana Beatriz o nosotros. Bendiciones. ¿Me No, se oye? ha caído No, se le cayó el audio a nosotros. el audio. Deme un segundito y lo arreglamos. Sí, sí. En lo que el hermano va arreglando eso, los hermanos van escuchando. Y así ganamos tiempo. ¿Qué hacemos cuando lo amamos, nos sacrificamos, le damos todo lo que ellos necesitan, pero cuando se portan mal y nos siguen nuestro consejo? ¿Qué hacemos? Yo lo regaño. Los regañan. Dice además, los regañan. ¿Qué significa la palabra regañar? Llamarle la atención. Llamarle la atención. ¿Qué más se puede hacer? ¿Qué más hacemos nosotros con los hijos? Los disciplinamos también. Los disciplinamos. Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice en Hebreos, en el capítulo 12, lo que hace Dios con nosotros. Deme un segundito, doctor. Ya, hermana Beatriz, usted diga algo a ver si nos funciona. Está bien. Ya. Ya. ¿Ahorita ya me oyen? No. No, tenemos problemas aquí, déjame. No sé qué está pasando. Ya. ¿Y ahora? ¿Ya? ¿Ustedes me oyen? No. Bueno. Pero que esto no nos impida. Estamos hablando, mira que la palabra de Dios y por ahí la Beatriz y los demás. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. En los versículos 6 y 7. ¿Qué nos dice el Señor a través de su palabra, a través del escritor a los hebreos? ¿Qué hace el Señor con sus hijos? Y los padres, ¿qué deben hacer con sus hijos? Si usted quiere, hermana, para que no se oye para allá. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina?
Mire, que nos dice, porque el Señor al que ama. ¿Qué pasa cuando los hijos, nuestros hijos, no lo disciplinamos? Las cárceles están llenas de hijos. ¿Por qué? Porque los padres han sido consentidores. ¿O sí o sí? Hemos visto. Y aún en la cárcel siguen consintiéndolo, van y le pagan la fianza porque salgan más rápido, van y le meten abogados. ¿Verdad? Ellos dicen que es porque aman a los hijos, pero no, no los están amando. Ahora sí. Nada, voy a criticar algo a ver si no. Sí, ¿ya me oye? Nada. Seguimos. En lo que el hermano va trabajando con eso, si se puede, pero por lo menos escuchamos y participamos. Porque el Señor, al que ama, Disciplina. dice, ¿quién es lo que lo hace aquí? El Señor. ¿Es de sabio? Hermanos, sí. Nosotros como padres sabemos, hemos disciplinado a los hijos y hoy nuestros hijos nos agradecen. Yo le agradezco a mi papá. Mi papá era bien duro. Papá llegó a pegarme y no era yo un muchacho tan travieso, tan malo, pero llegó a pegarme con soga, a darme. Era duro. Y yo le agradezco al Señor. Yo tengo una marca aquí en la cabeza, aquí. Mi papá me dio con un braguero, un asunto que era para la hernia, y me cortó ahí. Siendo un muchacho, porque era bien brusco. Pero los padres naturales, los padres normales, hermanos, tienen que disciplinar a sus hijos. Y aquí nos dice la palabra que el padre, porque el Señor al que ama, disciplina. ¿Y por qué disciplina? La palabra, ¿por qué disciplina? Porque no podemos estar descarriados. No podemos estar descarriados. Porque cuando cometemos errores que no seguimos según el principio, si no andamos en el temor del Señor y andamos pensando que estamos acabando con medio mundo y lo que el mundo está acabando con nosotros, andamos puestos a la voluntad de Dios, ¿qué es lo que pasa? El Señor tiene que traer a nuestras vidas disciplina. Ahora, ¿qué clase de disciplina llega a nuestras vidas? ¿Qué clase de disciplina? No todo. El pastor dijo los otros días que no todo lo que viene a nuestra vida es porque Dios nos está castigando. Hay cosas que son naturales, pero uno sabe porque sabe cuando Dios ha traído, viene a nuestra vida muchas veces desgracia, una enfermedad, un trato que el Señor nos cerró una puerta de un trabajo que somos malgastadores y pensamos que somos autosuficientes y el Señor nos cierra la puerta para hacernos entender que sin Él nada podemos hacer. Dice, ay Señor, ayúdame. Oh, tú estás entendiendo que es una dependencia, eso es disciplina, una dependencia total de Él y no de nuestras habilidades. Porque a veces no creemos que somos los que estamos acabando, nos estamos llevando el mundo por delante. Y no sabemos que estamos actuando como necios. Y no hay mayor necedad cuando nosotros pensamos que estamos obedeciendo al Señor, que nosotros estamos en obediencia, que estamos haciendo lo opuesto. ¿Qué es lo que Dios tiene que estar en nuestra vida? Disciplina. Porque el Señor azote. Así lo dice. Porque el Señor al que ama lo azota, lo disciplina. El Señor es bueno para con nosotros. El Señor es la enseñanza bíblica. Estamos en los brazos de un Padre amoroso. El temor del Señor es aquel que los hombres rechazan, pero que al final, aquellos que han opuesto, al final, mi hermano, nos vamos a tener que enfrentar todos los hombres ante el tribunal divino. A tú no seguiste conforme a mi consejo. A sus hijos tenemos la promesa de que el Señor, por causa de que Él dio lo mejor que tiene el cielo, Él va, hermano, a disciplinarnos para llevarnos santo al cielo. Pero aquellos que han rechazado la disciplina, que no han hecho caso al consejo de Dios, ¿qué es lo que va a pasar al final? El juicio. Ya no viene, hermano, como para juzgarlo suavemente. No.
apartados de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno, al infierno. Pero gracias al Señor, mi hermano, que si seguimos el temor bíblico es la respuesta al amor del Señor. Si seguimos, es una respuesta a que Dios me ha amado tanto que yo no tengo que forzar. Yo no me tienen que yo tengo que esconder ni o que tengo que hacer. No, donde quiera que esté. Mira, hoy mismo leí un artículo, yo lo posteé en Facebook. El pastor Dixon estaba en una conferencia de hombres en Missouri este sábado, el pasado. Y estaba hablando digo, en una conferencia de hombres cristianos, un desafío. Digo lo que había de entrada, una fotografía de un hombre stripper. En una conferencia de hombres cristianos, este hombre como tiene una pasión por el Señor, por su palabra, un apego a la santidad de Dios, él comenzó a hablar en contra de eso, que eso no honraba al Señor. Digo lo que hicieron el organizador de eso, que le mandó a que se bajara del podio y lo sacó. Hermano, el pecado, la denuncia del pecado, cuando el Señor trata con nuestra vida, hermano, no podemos. Si estamos mal y el Señor usa a alguien para reprendernos, si estamos mal, recuerde que el Señor mismo nos va a hacer entender, nos va a confrontar y va a venir la disciplina. La hermana dijo el azote del Señor para nosotros, por amor. Entonces, como el Señor nos ama, como el Señor quiere lo mejor para nosotros, esa sabiduría de Dios, hermano, comienza en nosotros temiéndole, amándole con pasión, sirviéndole por lo que Él es. Es lo que debemos tener, mi hermano, tener en perspectiva. Que Él se entregó por nosotros, nos dio su palabra. Hermano, Él quiere lo mejor para nosotros y nos ha dejado su santo consejo. Es importante, mis amados, nosotros darnos cuenta de esto. Entonces, el temor bíblico nos debe acercar más a Dios, no alejarnos. Porque a veces pensamos que actuamos con nuestra propia opinión y tomamos decisiones y nos autojustificamos. ¿Te ha pasado a usted? Y a veces queremos justificarnos con los hombres. Esto no tiene nada que ver con usted ni conmigo. Esto es un asunto de usted con Dios. Y si el Señor le dice, esto es pecado, es pecado. La decisión que ha tomado no está de acuerdo con mi decisión, hermano, va a venir a nosotros. Porque el Dios que le servimos, hermano, no es un Dios Mickey Mouse. Eso lo presentamos como un viejito que no tiene que hacer, un viejito inválido. No, el Dios de nosotros es el Dios todopoderoso. Recuerden a Elías. ¿Se acuerdan allá cuando él desafió los profetas de Baal y de Acera? Y él le dijo a los profetas de Baal, griten y clamen por fuego para que Dios consuma el sacrificio. ¿Y qué pasó? Porque eran Dios Mickey Mouse, lo que ellos le servían. ¿Qué pasó cuando Elías clamó y pidió fuego del cielo? Consumió el holocausto, secó la cañada, hermano, y él fue glorificado. Y aquellos profetas falsos fueron, hermano, le cortaron la cabeza. Es el Dios que nosotros servimos y debemos saber que no es un Dios, mi hermano, un viejito inválido. Es el Dios todopoderoso al cual nosotros le servimos. Miren una cosa, de mostrarle con la palabra en el Antiguo Testamento dos pasajes bíblicos. Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Si ya como no hay, hermana, una vez se lo fue. Beatriz, ahí viene de nuevo. La hermana Batilla entró. Éxodo capítulo 20.
Ahí está entrando ahora, ¿no? Pero no tiene micrófono. Versículo 18 al 20. Cuando el Señor, el pueblo estaba frente a la montaña y oía la voz de Dios de los relámpagos. Vamos a ver lo que nos dice la palabra aquí. Okay, Éxodo 20. Éxodo 20, verso 18 al Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. ¿Qué fue lo que pasó, mi hermano? Un escenario, la presencia de Dios en ese monte. Mira lo que pasó aquí. Sígame conmigo ahí, el versículo. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos del Dios poderoso y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndole el pueblo, ¿qué fue lo que hizo? Aquí hay un temor que no es santo. Es un temor bíblico. Es un temor santo. ¿Qué es lo que el temor bíblico, el temor santo nos debe inspirar a nosotros? Reverencia. Admiración por él. ¿Qué fue lo que hizo tú? Reverencia, admiración, respeto. Reverencia, admiración, respeto. ¿Qué fue lo que el pueblo hizo aquí? ¿Fue respeto o miedo? Esa es la palabra miedo aquí. Miedo. Pero mire lo que dice el versículo 19. La reacción de ellos. Y le dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos lo que no nos hable Dios con nosotros para que no muramos. Un temor no bíblico. Pero mire lo que Moisés, la palabra de Moisés, cuál es el objetivo de Dios en el versículo 20. Sigan conmigo aquí. Esto es bien importante. Son dos versículos bíblicos del Antiguo Testamento que vamos a tocar aquí. Y Moisés respondió al pueblo. ¿Qué le dijo? No temáis. En otra palabra, no tengan miedo. Ese no es el propósito de Dios. Dice, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros. ¿Y qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Para que no pequéis. Para que no pequéis. Estamos hablando del principio, es el temor al Señor, no el miedo. ¿Cuál es el objetivo del Señor? Manifestar la vida, traer disciplina a otras vidas, manifestarse a nosotros. Hermano, es para que no pequemos, para que reverenciemos su nombre, para que sepamos que es un Dios santo y que nuestro estilo de vida, la palabra dice, sé santo, dice, porque yo soy santo y sin santidad nadie verá al Señor. Estos son los requisitos bíblicos, o sea, no es el temor de miedo antibíblico, no bíblico, es el temor conforme. ¿Para qué Dios se manifestó? Dice, versículo 20 aquí, versículo 20. No temáis. Y Moisés respondió, no temáis. ¿Sí, hermana? Porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Si Dios se muestra para con el pueblo, supiera que no estaba él jugando. Hermano, no es con mi mejor amigo. Yo puedo jugarme con el hermano Antonio. Somos amigos y a veces hacemos cosas de lo que no ha pasado, que eso. Pero hermano, cuando estamos delante de la presencia del Señor, debemos andar con temor
y temblor. Un temor santo, reverente. Eso no debe crear, hermano, un estilo de vida. No es que andemos con la cara y andemos asustados. A lo contrario. El gozo del Señor, ese temor va a producir en nosotros un gozo santo. Eso se va a reflejar en nuestra mirada. Porque eso se refleja esa santidad. ¿Qué fue lo que pasó con Moisés cuando duró los 40 años en el monte allá? Los 40 días en el monte. ¿Qué dice? Que tuvo que cubrirse. Con una luz resplandeciente. Eso es lo que sucede en la vida nuestra. Usted sabe, mi hermano, que cuando usted ve un hombre, una mujer santa, una mujer que está viviendo cerca de la presencia de Dios, número, en su conversación, no anda con palabras frívolas, no anda con palabras vacías. Siempre, como dice la palabra, que la palabra de Dios abunde en vuestro corazón, hablando con salmos, siempre una palabra de edificación. No va a traer incongruencia en su conversación. Todas sus palabras van a glorificar a Dios. Entonces, esto es lo que pasa, mi hermano, cuando Dios se manifiesta a nosotros. Ya no lo vamos a tratar como un amigo cualquiera. Es como el Dios Santo, como el Todopoderoso. Mira lo que nos dice el Salmo 130, solamente los versículos 3 y 4. Lo que es Dios, no es un amigo, mi hermano, es el Dios Todopoderoso. No es, hermano, Dios se manifiesta a nosotros, es para que no sigamos pecando. No es para que sigamos practicando el pecado. ¿Qué nos dice Salmo 130? Esos dos versículos nada más. Salmo 130. 3 y 4. Versículo, sí, mi hermano, 3 y 4. Salmo 130. 3 dice, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Ahí está, va a aguantarlo ahí. Si nosotros nos miramos a sí mismo, el apóstol Pablo, yo cito siempre Romanos capítulo 7, cuando Pablo se miró a sí mismo y dijo, ay de mí miserable, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Si nos miramos, mi hermano, somos imperfectos, pero cuando miramos, hermano, la presencia de Dios, nadie puede decir yo lo he logrado, vamos a cometer errores. Pero sabemos que Dios no ha redimido, no ha comprado, lo compró por precio y pertenecemos a Él. ¿Qué dice el versículo 4 ahí? Pero en ti hay perdón. Aleluya. Para que seas reverenciado. Porque, verso 4, pero en ti hay perdón. Si mirarle a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse en pie? Es su santidad. Pero mire qué lindo. Pero en ti, verso 4, hay perdón. ¿Para qué? Para que seas reverenciado. ¿Qué significa la palabra reverenciado? Adorado. Reverenciado, hermano, es reconocer su santidad, es postrarnos, no en lo físico, en nuestro corazón, es postrarnos delante de la santidad de Dios. Que cuando estemos a solas, que nadie nos ve, cuando estemos a solas, hermano, fuera, porque muchas veces, lamentablemente decirlo, y no ha pasado a todos, el Señor va haciendo su obra, que a veces estamos entre las mitades y ahí no se sabe quién es cristiano y quién no es cristiano. A veces los no cristianos tienen que reprendernos. Y tú no eres cristiano. Y mira lo que tú estás haciendo. A veces somos una vergüenza y no traemos honra a Dios con nuestro estilo de vida. Pero debemos, como dice, si mirare a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar todo el pecado, limpiarnos toda maldad. Pero dice, versículo 4 ahí, para que sea reverenciado. Si en Él hay perdón, debemos, hermanos, sentir admiración, sentir respeto por ese nombre, honrarlo. Y cuando vemos que estamos luchando con alguna de nuestras vidas que no honra a Dios, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿Darle palo, proseguir lo que estamos haciendo? ¿O qué debemos hacer?
Huir del pecado. O sea, eso debe traer, mi hermano, ese temor. Debe, hermano, Spurgeon dijo, y Spurgeon fue un predicador inglés de los años 1700. Él explica de una forma tan sencilla y tan explícita esto. ¿Qué significa la verdadera, el temor a Dios? No es sentir, dice Puyo, dice, acerca de esto, el temor del Señor no significa horror. Significa verdadera religión, santa, reverencia, asombro al principio de la sabiduría. A menos que no haya perdón de pecado, su ausencia lleva a los pecadores a la desesperación que impide adorar al Señor. Pero nosotros lo contrario. ¿Qué es lo que hacemos? Sentir admiración y desear, hermano, reverenciar, adorar al Señor. El pecador, el perdón de Dios es posible para acercarnos, hermana, para aprender de la sabiduría, para conocer el verdadero temor. El temor del Señor nos abre la puerta para que abracemos sus mandamientos. Digo en otra palabra, cuando conocemos su principio, cuando conocemos su palabra, eso nos trae asombro. Yo el domingo recibí una palabra, porque cuando salgo aquí me voy, muchas veces voy a congregarme para alimentarme también, seguir alimentando, porque hay hambre para conocer más al Señor. Y una palabra que me confrontó, yo hice así, bajé la cabeza. Y le dije al hermano Antonio que yo soy llorón. Cuando el Espíritu Santo habla a mi corazón, como dice su palabra, yo lloro. Se me sale la lágrima y dice, ¿será que te está en pecado? No, mi hermano, es que el Señor ha puesto un corazón sensible para yo, cuando Él me habla a mi corazón, yo poderle escuchar. Ya estoy concluyendo con esto. No nos debemos sorprender que en el Antiguo Testamento toda la Torá, los profetas, los salmos, hermanos, estén llenos de este principio del temor a Dios. Mira lo que nos dice Génesis. Y hablando de Abraham, es la última cita, dos citas bíblicas que voy a dar aquí. Génesis capítulo 22. ¿Se acuerdan? No tienen que buscarlo. ¿Se acuerdan del sacrificio cuando el Señor le pidió a Abraham, su hijo, que se lo ofreciera en sacrificio? Usted lo puede tener ahí, pero vamos a verlo nada más. Génesis 22, 12. Cuando Abraham ya tenía, ya le está para matar a su hijo. Hay una palabra clave ahí. Hay una palabra clave. A ver si usted me la puede encontrar. ¿Qué fue lo que se dijo a Abraham? Yo sé que. Vamos a ver si la pueden ver ahí. Génesis 22, 12. 22, 12. Vamos a ver si encuentra esa palabra. Hay una palabra clave de lo que significa sabiduría. Yo sé que tú tienes. Hermano, ¿qué fue lo que hizo aquel que encontró aquella perla preciosa? Lo vendió todo. ¿Qué fue lo que le dio a Abraham? Mire la relación que hay paralelo aquí. ¿Qué fue lo que era Isaac? El hijo de la promesa. Lo más preciado. Y el Señor se lo pidió. Él rehusó. Él se lo está dando todo. Dios le estaba probando. ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Qué fue lo que el Señor dijo? ¿Siguió para sacrificando a su hijo? No. Versículo 12. Y esto me llamó a mí la atención. Y cuando 22, 12, perdón, que estaba aquí. 22, 12. Y dijo, no entienda tu mano sobre el muchacho, ni le hagas daño. Ahí. ¿Qué usted ve ahí? Porque yo conozco que... Hermano, es para meditar. Ya con esto,
Yo digo, pues esto podemos concluir esta noche. ¿Cómo se muestra nuestro amor y nuestra reverencia al Señor? Nuestro temor al Señor cuando nos rehusamos a nuestros deseos carnales, a cosas que le agradan a la carne, que van en contraposición de la voluntad de Dios. Cuando renunciamos, nos sacrificamos, aunque nos cueste muchas veces, hermano, nos cueste, hermano, renunciar a amistades, nos cueste a veces dinero, porque a veces hay negocios sucios, mentiras, que decimos. Un ejemplo de eso, los taxes. Sabía que para llenar los taxes muchas veces se exagera para nosotros conseguir, pero hay cosas que no honran a Dios. ¿Sabía usted, hermano, que si honramos a Dios y yo le temo a Dios, Señor, ayúdame a honrarte y no hablar mentira? Dios le va a honrar a usted, como hizo con Abraham, con la verdad, sin exagerar. O que yo me gasté tanto de gasolina mira, lo único que tenía, que con este dinero yo voy a hacer, y lo calculamos, 2 más 2 me dan 4. El Señor dice que lo poco te fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ahí está el principio de la sabiduría. Sí, mi hermana. Sí, hay gente que miente, como dice usted, para ganar más plata en los taxes. Pero yo una muchacha que conozco le digo, usted nunca diga mentiras, ni para conseguir beneficios del gobierno, ni nada. Usted siempre hable la verdad, que Dios la va a apoyar a usted con la verdad. Sí. Porque si usted dice mentira, es un pecado, o sea, es un pecado. O sea. Entonces, me dice ella, no, pero es que yo he conseguido los beneficios de Dios, pues, bendiciones. Digo, pues, lo que usted consigue, diciendo mentira, no es una bendición. Eso no es bendición, no le llames esa bendición porque usted mintió para conseguir. ¿Ve? Así que... ¿A quién le está mintiendo? ¿Le está mintiendo? A la que está llenando de taxes o a Dios. A Dios. ¿Qué fue lo que pasó con Ananías y Zafira? ¿Se acuerdan en Hechos? En el comienzo de la iglesia. Ananías y Zafira. Que ellos dijeron, vendimos por tanto, y era voluntariamente. Ellos no estaban obligados a reportar ni a dar eso. Lo llevaron a los pies de los apóstoles. Ananías fue y dijo, yo vendí por tanto. Nosotros decimos en Dominicana, se había agachado con una parte. Estaba libremente a no darlo. Pero dice, por cuanto no mentiste a los hombres, sino a Dios, murió como un ejemplo. Ahí quedó muerto. Vino la esposa, pero yo no sabía lo que había pasado y hace lo mismo. Hermano, fue muerto. El Espíritu Santo lo mató. Para enseñarnos, hermano, esto no es para tener miedo, sino reverencia. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Voy a dar un solo versículo bíblico, pasaje bíblico aquí, Salmo 139. Y con esto voy a dar detalle de mi conclusión. ¿A dónde? ¿Nos estamos escondiendo o nos podemos esconder cuando estamos viendo televisión? Hay, por ejemplo, hay un pecado que no solamente está arropando a los hombres. El pecado de la pornografía. Hay muchos, hermanos, cristianos aparentemente maduros que están siendo esclavos, que se van a escondidas a medianoche a ver pornografía. Tanto aquí, porque esto hasta los niños. ¿A dónde nos estamos escondiendo los hombres? Podemos mantener la carita muy bien bonita, pero hermano, no estamos honrando, no estamos reverenciando el nombre de Dios. Mira lo que nos dice Salmo 139, versículo 7. Salmo 139, versículo 7. ¿Quiere leer aquí en el Zoom? A ver si funciona la bocina. Vamos a ver. Ya. Salmo 139. ¿Ya? Sí, hermana, gloria a Dios. Ya. Bueno. Salmo 139, 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me iré de tu espíritu? Pregunta, mi hermana. ¿No podemos esconder de Dios? No, no podemos. ¿Podemos escondernos de los hombres? Sí. De los hombres sí.
Sí. ¿Podemos pensar que estamos acabando con medio mundo haciendo las cosas escondidas? Ujú. Sí, podemos. Sí, podemos engañar, pero solo a Dios no podemos engañarlo. Mire qué versículo que dice ahí. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Y ahí lo explica, el versículo dice, si subiera al cielo, allí tú estás. Y si al Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tu diestra, está tu diestra. Si tomara la sala del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu dieta. Ciertamente, mire, puedo concluir con esto. Ciertamente, las tinieblas me encubrirán y aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aunque las tinieblas no encubran de ti, la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Hermano, es delante. Por eso el Señor le dijo a Abraham, desde que lo llamó, anda delante de mí y sé perfecto. Concluyo una vez con esto. Una vez, en vez de asustarme y pensar que Dios me ha castigado o me va a castigar, es más bien que la presencia del Dios grandioso, el Señor, nos acompaña donde quiera que nosotros vayamos. Sencillo como esto. Y esto no es, nuestra hermano, esto no es concluido. ¿Cómo podemos revisar y esto llevarnos a ir a la casa, a meditar y decirle, Señor, examíname y ve si hay en mí camino de perversidad? Y poder, mi hermano, reconocer que el Dios es grandioso, que nos acompaña. Cuando me veo tentado a pecar, hermano, a ofender a mi Señor, solo recordar que el Señor te diga, el Señor solo te recordará, el Señor me diga, yo estoy contigo, hermano, para socorrernos en esas tentaciones y que todo lo que hagamos pueda traer honra, hermano, gloria al Señor. Cuando tenga un problema en el matrimonio, ¿quién no lo tiene? Bueno, los que no son casados, hermano y yo podemos hablar de eso porque somos casados. Usted sabe que a veces nos atrincheramos y decimos, yo tengo la razón. Y yo, sabio, llevarlo, Señor, mirarnos nosotros mismos. Porque a veces el problema no está en el otro, el problema está en nosotros. Señor, dame sabiduría. Yo entrego esto en tus manos. Ayúdame, hermano, y vamos a ver la gloria de Dios. El Señor quiere que seamos sabios y sabía que pasemos antes de hablar. Recordemos que el Señor está con nosotros para asistirnos en todo lo que emprendamos. Pero siempre recuerde, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Quizás ha sido repetitivo en esta y no llegamos a la segunda parte. Porque como el pastor, él quería rastrillar este versículo del principio. Es un principio, es un comienzo para tener una vida próspera, una vida triunfante. Debe estar presente el temor, el consejo de Dios. Haciendo esto, nos irá bien en todo lo que emprendamos. Padre, te damos gracias. Gracias por este tiempo. Sí, gracias, Señor, por este tiempo. Tu palabra. No he cumplido. Sí, pero bueno. Sí, tu palabra, Señor, ha sido puesta. Ahora, Señor, mira que he concluido con esta parte. Ahora, Señor, pasamos a la parte de la oración en el nombre de Jesús. Amén.